Bienvenidos a un nuevo podcast de Principios. En los podcasts de Principios tratamos de dar voz a personas que vemos que están cambiando el mundo. Y hoy tenemos con nosotros a Carolina Sánchez, que es directora y presidenta y fue cofundadora de la asociación Amar Dragoste. Amar Dragoste es una organización que se dedica a la prevención y ayuda e integración e inclusión de personas, de mujeres víctimas de la trata y víctimas de explotación sexual. Es un tema que es muy complejo, que a mí me genera muchísimas inquietudes, dudas, preocupaciones. Carolina hoy nos va a poder contar muchas cosas desde su experiencia, desde la asociación. Lo primero que te querría preguntar, Carolina, es, bienvenida. Cuéntanos cómo empezó todo esto, qué fue lo que dio lugar hace más de 10 años, ¿no? Uh-huh. A la creación de Amar Dragoste, si hubo un primer caso, si hubo un detonante que os ha hecho, ver esta necesidad y organizar o moverte hasta el punto de haber creado una red, una asociación, con oficinas en más de 12 provincias en España, ¿no? Camino de 13, me comentabas antes. Sí. Y que está atendiendo a muchísimas mujeres, tanto en la prevención como después en la ayuda cuando han conseguido salir. Uh-huh. Luego te preguntaré si realmente salen del todo, si a veces siguen, ¿no?, un poco en riesgo de volver a caer. Cuéntanos, si quieres, cómo empezó todo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Nos hace muy felices poder compartir este espacio. Amar Dragoste nace en el año 2010. O sea, llevamos ya casi 15 años. Yo ya venía de un recorrido de estudiar. Cuando hice mis prácticas de la universidad, las hice en un centro que atendía a mujeres víctimas de trata. Yo era súper jovencita y descubrí un mundo demasiado duro, cruel, que le estaba pasando a chicas de mi misma edad en España. Entonces, terminé las prácticas, se me dieron bien y empecé a involucrarme en el mundo de la trata y a trabajar. Empecé a trabajar en distintos sitios, distintas organizaciones. Fueron años de aprender, descubrir, conocer. Y ya en el año 2010, con todo lo que había aprendido y visto, vivido, todas las experiencias, era como un boom, decidimos, ¿no?, abrir la organización Amar Dragoste. ¿Y qué significa Amar Dragoste? Pues Dragoste es una palabra rumana. En el año 2010 yo visitaba el polígono Marconi, no sé si lo conoces. No. Pues está en Villaverde, lo llaman el Gran Burdel de Europa. Es un polígono terrible donde cientos de mujeres están siendo prostituidas. Y en ese momento, en el 2010, eran muchísimas mujeres rumanas. Uh-huh. Entonces yo visitaba ese polígono y decía, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tantas mujeres de Rumanía? Entonces empezamos una pequeñita investigación, a viajar mucho a Rumanía. Yo quería entender las raíces, el por qué estaba pasando. Si luego una mujer lograba salir, cómo podía acompañarla de una manera cercana. Entonces, en uno de los viajes a Rumanía, estando en las calles donde las mujeres estaban siendo prostituidas, una nos dijo que Dragoste era una palabra muy importante para ella, que significa amor. Uh-huh. Entonces, ese fue un momento muy valioso en esa conversación y es que entendemos realmente que el amor es el que va a mover y el que va a transformar las vidas que están en tanto sufrimiento, pero con el problema tan grave, de verdad, que tenemos en España. Porque la primera pregunta que me surge de lo que estás contando es, cuando conocéis esa realidad en ese polígono, ¿dirías que la mayor parte de esas mujeres, de las mujeres, a veces eran niñas o niños incluso, que están en ese entramado de prostitución, uh-huh, la mayor parte de las veces no será voluntario, ¿no? Por supuesto. O nunca. Por vuestra experiencia, te puedo hablar de... Es pura trata de personas. Muchas veces es trata, explotación sexual siempre. Nosotros entendemos que la prostitución es una forma máxima de violencia hacia la mujer y que ninguna mujer debería tener que pasar por esa situación para lograr sobrevivir. En sí misma, la prostitución es violencia. El hecho de que un hombre pueda acceder al cuerpo de una mujer a cambio de dinero es violencia en sí misma. Llevo más de 20 años posiblemente, aunque sigo siendo muy joven. Sí. Llevo más de 20 años. Nadie diría que llevéis 20 años o que tú lleves 20 años en esto. Atendiendo a mujeres y de verdad no puedo encontrar una sola que no haya vivido violencia, golpes, agulladuras, quemaduras de cigarro, violaciones, cinturonazos, puñetazos. O sea,
en sí misma la prostitución... Aunque no hayan llegado de una forma obligada, aunque no sea engañada. En sí misma, la prostitución es violencia. Siempre hay violencia física, hay violencia sexual, pero en sí mismo la prostitución es violencia al cuerpo. El ser humano no debería poder ser comprado y vendido. Y el hecho de que por un billete, o sea, es la forma máxima de violencia machista, del patriarcado, de dominación, donde yo puedo hacer lo que yo quiera a cambio de dinero. Entonces, violencia, vulneración de derechos constantes. Imposibilidad de salir de ahí, ¿no? Es algo que atrapa y que probablemente o no pueden por motivos materiales de imposibilidad, de falta de recursos, falta de medios, o porque incluso violentamente no se les deje salir, ¿no? Todos los casos se dan. Ni pedir hay ayuda. Amenazas, hay abuso de poder, aprovechamiento máximo de la vulnerabilidad. Siempre donde haya mujeres que están en contextos vulnerables, va a haber prostituidores, va a haber gente que se aprovecha de la vulneración de que viven las personas. Mujeres. Y actualmente te lanza así como una bomba. La vulneración ha cambiado muchísimo. A día de hoy, antes podíamos pensar, bueno, son mujeres extranjeras que vienen de contextos en sus países empobrecidos o en riesgo político, que las tratara. O tienes que salir huyendo del país por circunstancias. Eso sigue pasando. Pero a día de hoy estamos enfrentando un momento muy difícil y muy complicado con la vulnerabilidad emocional dentro de un entramado de la industria pornográfica. Ya. Ahora estamos hablando del riesgo de las jóvenes y adolescentes que a día de hoy están accediendo a OnlyFans. Y a todo eso es un tobogán a la explotación sexual. Porque ahora hablaremos de esto y te querré preguntar también, bueno, pues casos particulares y cómo ayudáis de manera específica. Pero vamos a hablar de las cifras, de las estadísticas. España es un país en el que hay mucha prostitución. España es un país en el que hay trata de personas. España es el primer país de destino de trata de Europa. Somos el primer país de Europa con más trata y somos el tercer país del mundo con mayor consumo de prostitución. Somos un país de destino de trata donde hay prostitución porque hay consumo, porque las estadísticas hablan de que hay alrededor de 1,5 millones de hombres que consumen prostitución al día. Es que esto es un dato que yo desde luego desconocía y que creo que nuestra audiencia desconoce. Que España sea el tercer país del mundo en consumo de prostitución es un dato que me parece demoledor. ¿Esto qué implica? Que hay al final no solamente la obligación y el que caigan en prostitución pues miles de personas, ¿no? De mujeres fundamentalmente. ¿Cómo afecta también a niñas, a niños? Hay datos de cuántas personas, cuántas mujeres fundamentalmente, pero si también hay niñas y niños caen en las redes de la prostitución en España. Es muy difícil de cuantificar porque es un delito muy clandestino, de muy difícil investigación. Además, después de la pandemia, la prostitución se deslocalizó. Sí. Antes había muchísima prostitución quizá en las calles, en los clubs. Actualmente las mafias utilizan apartamentos, pisos, se alquilan Airbnbs, y es muy difícil hacer una investigación y un seguimiento de cuántas mujeres están siendo prostituidas en nuestro país. Pero yo te puedo decir que estamos en 13 ciudades de España y que no damos abasto y que constantemente estamos conociendo mujeres nuevas todos los días. ¿Os llegan? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Llegan a vosotros? ¿Vosotras las buscáis? ¿Detectáis que hay algún caso a través de alguna compañera o amiga que os avisa? ¿Os ponéis en contacto porque veis que hay Detectamos posibles víctimas tanto en club como en apartamentos, como en allá donde veamos que hay un foco de explotación. Vamos a tratar de vincular con las mujeres para detectar posibles víctimas. ¿Cómo lo hacéis? ¿Vais en frío? ¿Observáis? Tenemos estrategias que utilizamos para que podamos entrar y podamos conversar con las mujeres, pero luego te lo cuento en privado. Y conseguís, quiero decir, cuando detectáis, identificáis a una persona, muchas veces me imagino que se negará, ¿no? A que se le ayude, que no, como no verá salida, hay mucho miedo. Al principio siempre te van a mentir, te van a decir yo estoy aquí porque quiero, va a ser poco tiempo de mi vida, necesito pagar unas deudas. Pero la realidad que hay detrás, cuando tú descubres lo que hay, pues estamos hablando de la explotación máxima. Yo he entrado en pisos de prostitución. El año pasado se desmanteló uno en Madrid,
donde la mujer podía salir 15 minutos al día de ese piso. Ya. Y si llegaba tarde era multada. Si no se ponía los tacones, era multada. Si no se presentaba cuando entra el prostituidor que quiere consumir el cuerpo de una mujer, si cuando llega no salen todas las mujeres a presentarse para ver el hombre cuál elige, te multan, sea la hora que sea en la noche. Por la noche la luz encendida. Es prácticamente lo que se utilizaba en las guerras, siempre la luz encendida, multas si no vas maquillada, multas si no compras aquí tu comida. Detrás... todo el abuso que rodea... Detrás es una máxima explotación, es constantes multas, deudas... para que no sea posible la salida, exacto, digamos, ¿no? Siempre deben dinero. Siempre deben dinero, siempre se ven obligadas a vender droga, a consumirla. Se utilizan esas herramientas que vemos a veces en las películas de amenaza de daños a las familias. Siempre, son muchísimas veces. Habitual. Muchísimas veces. Además de ayudar cuando detectáis, que luego te preguntaré sobre los planes que tenéis para su inclusión, ¿cómo hacéis esa prevención de ayuda a chicas jóvenes, supongo? ¿Qué objetivos tenéis? Tenemos un proyecto en sí mismo que es de prevención y hablamos de trata, prostitución, pornografía, violencias sexuales online, y todo eso lo llevamos a los institutos, a los colegios, a las empresas, porque creemos que es súper importante hablar de esto. O sea, el primer acceso, dicen las estadísticas, a la pornografía de los niños está siendo a los 8 años. Y como familias, de verdad, no estamos preparados para eso. Entonces creemos que es muy importante formar tanto a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes y también a los padres y a las madres. Porque hay todo un entramado detrás de una industria pornográfica que no es porque, mira, yo eduqué a mis hijos pensando, mira, jamás a mis hijos están súper educados, no, pero la realidad es que no es... mi hijo no va a ver pornografía, es cuándo la va a ver y qué herramientas va a tener para... Cuando la va a ver por primera vez. Por primera vez. Y le he contado porque yo le va a antes, llegar, ¿no? le va a llegar. O sea, es que te puedo decir 100% de los casos van a tener siempre un momento en el que se van a encontrar con ello. Porque por mucho que tengamos a veces protección en casa, va a llegar al cole y lo van a mandar o le van a mandar un vídeo por WhatsApp. O sea, siempre va a haber un momento. Entonces, ¿qué herramientas va a tener para no quedar adicto, para no... formarse sexualmente con la pornografía, ¿no? Sino para ocultártelo en cuanto detecta cosas que le llaman la atención. Es muy importante que como padres y madres nos formemos en eso también. Porque además de, digamos, de afrontar la sensibilización para evitar, ¿no?, ese consumo de pornografía, que es una de las, me imagino, vías de prevención, ayudáis a que también las familias sean conscientes de que hay muchas veces que las chicas jóvenes, quizá también los chicos, pueden caer en redes de prostitución precisamente por esa demanda de la industria pornográfica de personas y que van a envolverles. O sea, ¿qué perfil hay en Madrid, en la Comunidad de Madrid? Hay muchas zonas de Madrid en las que estáis trabajando. ¿Cuál es el perfil de una persona joven que puede caer en una red de pornografía y de explotación sexual aquí en España? Lo que comentabas, ¿no? Ese perfil que sabemos que vienen de otros países, que les han engañado, que digamos es como lo que tenemos, ¿no?, en la cabeza de trata de personas. Pueden caer jóvenes que llevan una vida aparentemente normal. En familias completamente normalizadas, pero que, mira, ahora mismo, si entras al Instagram de cualquier adolescente, ¿cuántos mensajes ha recibido de hola, quiero ser tu sugar daddy? A mí me ha llegado ese mensaje y le ha llegado a casi todas las adolescentes. A un solo clic empiezas a contestar a ese señor. Empiezas a meterte en Instagram, empiezas a seguir a personajes. No sé si has visto esos reels que dicen ¿cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria? Paran a alguien en la calle y le dice ¿cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria? Yo, y dice la adolescente, yo tengo 200.000 euros. ¿Cómo va a ser posible que tengas 200.000 euros? ¿A qué te dedicas? No, es que yo tengo una paginita azul y subo fotos de mis pies. Y ya queda ahí una semilla de
por subir fotos de tus pies tienes 200.000 euros en tu cuenta bancaria. Entonces empieza un algoritmo a seguirte y te van a empezar a entrar mensajes, te van a empezar a entrar... Por haber visto ese vídeo, por ejemplo, sí, por haberte quedado 2 segundos más en ese vídeo, sabemos que el algoritmo te persigue y persigue a todas las niñas, adolescentes y según el contenido que empieces a ver, y empiezas a seguir perfiles, influencer, gente adinerada que está y que el discurso que llevan es la prostitución es empoderante. Puedes vender tu cuerpo libremente. Haz con tu cuerpo hasta donde quieras. Tú decides. Y en sí mismo eso es violencia. El cuerpo de una mujer no debería poder ser comprado y vendido. Pero las adolescentes, que pueden estar en una familia completamente normalizada, no sabemos muchas veces el contenido que están viendo nuestras hijas o nuestros hijos y finalmente empiezan a creer su imaginario, su estructura, bajo una creencia de que yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Y en realidad eso es un primer síntoma de poder acabar siendo prostituida, de poder un día contestar ese mensaje de ese sugar daddy de, bueno, pues hagamos, o de hacerte una paginita en OnlyFans, mis padres no van a ver nada de quién soy porque no voy a subir mi cara, bueno, cantidad de cosas. ¿Tienes algún caso que nos puedas contar como ejemplo de cómo habéis intervenido, cómo le habéis podido ayudar, en qué momento, ¿no? Y cómo ha sido después la evolución? ¿Que nos quieras contar? ¿Te refieres a temas de OnlyFans o te refieres en general? Que ya estuvieran metidas, sí, efectivamente, en una situación de prostitución y que hayáis podido... Pues, bueno, ese es nuestro día a día. O sea, convivimos con eso, convivimos con mujeres supervivientes que han logrado salir de la situación de explotación y tenemos programas especializados en acompañarlas para que ellas sanen del profundo trauma que han vivido y acompañarlas en ese camino de libertad y finalmente autonomía, completa inserción. Entonces tenemos casas de acogida. Tenemos 3 casas de acogida donde las mujeres tienen un proceso de recuperación con personal especializado, tienen atención jurídica, tienen especializada, tienen atención psicológica. ¿Pueden vivir allí incluso? Pueden vivir, sí. Tenemos 3 hogares donde ellas pueden vivir, que son hogares completamente seguros, tienen acompañamiento 24 horas de educadoras, tienen apoyo social, laboral, psicológico. El objetivo, lógicamente, es que estén bien, que se estabilicen, pero que empiecen a trabajar, que empiecen a tener una vida, digamos, ¿no? Más normal. La pregunta que siempre hacemos es, ¿cuál era tu sueño? Ya. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que tu deseo? La peor respuesta es, ya no tengo sueños. Y entonces ahí tienes que empezar a trabajar porque está completamente quebrada, a que pueda soñar con algo. Y otras veces te pueden decir, yo quería ser médico, yo quería ser peluquera. Entonces vamos a acompañarla en ese camino de, bueno, pues a lo mejor médico va a costar todavía un poquito, vamos a empezar a hacer un curso de auxiliar y empezamos a fomentar muchísimo el estudio, la formación y la preparación para el empleo y finalmente primeros trabajos. Y el día que acaban su proceso, su itinerario, que ellas mismas marcan, nosotros acompañamos, ellas van marcando sus propios objetivos. Finalmente, el día de su graduación, ellas tienen mucho dinero en su cuenta bancaria para no volver a ser vulnerables. Trabajamos muchísimo el sistema de ahorro, de visión de futuro, y el día que salen pueden alquilarse su propia casa, tienen un trabajo estable. Entonces, pues es un trabajo donde finalmente ellas llevan una vida completamente normalizada. El trauma creo que tarda mucho en sanarse, pero sí que tienen las habilidades, las herramientas suficientes para integrar. Y muchas de ellas después se quedan ayudando. Muchas se quedan. Tenemos muchas supervivientes que forman parte del equipo en las diferentes ciudades y que ellas hacen un trabajo espectacular con muchísima más autoridad que podemos realizar nosotros. ¿En qué consisten los proyectos que está viendo de Joyas de Libertad, Coffee Life Catering? Joyas de Libertad, traigo mis joyas de libertad. Desde el primer día que entran en los recursos, en las casas, los primeros días son muy complicados. Muchísimo estrés, muchísima ansiedad, muchísimo miedo, tormento, me están buscando, esta es la hora, debería estar, van a ir a buscar a mi hijo. O sea, es de verdad, si nos pusiéramos en su lugar, es un momento de máxima ansiedad. ¿Colaboráis con fuerzas y cuerpos de seguridad? Por supuesto, para sí, proteger a todas familias. Bueno,
Eso de proteger a las familias en los países de origen es otra cosa. Ya, bueno, si estuvieran aquí en España, pero se intenta. Pero trabajamos en red en otros países, o sea, intentamos hacer un trabajo muy profundo e integral. A veces hay que mudar a las familias, cambiar los números de teléfono. A veces la familia ni lo sabrá. A veces la familia ni lo sabe, muchas veces. Entonces no entienden lo que está viviendo su hija. Eso, hay muchas casuísticas, pero desde ese primer día empiezan a crear. Es un taller de arte-terapia donde ellas están creando piezas, las llamamos joyas de libertad, y el dinero es 100% para ellas. Entonces siempre es dinero que les está entrando todas las semanas. Ellas tienen a veces mucha presión económica, sus hijos en su país tienen que estar mandando dinero. Entonces el hecho de saber que tengo algo, aunque no sea mucho, que mandar y mis hijos van a estar bien, entonces se dan a sí mismas la oportunidad de poderse recuperar. Y Coffee Life... Catherine también tiene la misma visión, filosofía. Sí, es una pequeña empresa en la que ellas se forman y es primer empleo, y hacemos catering a pues eventos de todo tipo, empresas, desayunos, comidas, y es espectacular. Realmente es un catering completamente solidario con un nivel muy, muy bueno. ¿Dónde atendéis desde el catering, por saberlo y recomendarlo? En cualquier lugar. En realidad, Madrid siempre 100%. Estamos toda la Comunidad de Madrid y estamos empezando a abrirlo a otras ciudades. Otra de las cosas por la que te quería preguntar, ¿cómo hacéis la intervención jurídica y de apoyo psicológico con las mujeres a las que ayudáis? Pues tenemos profesionales especializadas dentro del equipo que están especializadas. Bueno, nuestra abogada es una abogada que lleva más de 20 años interviniendo contra la trata de personas, o sea que está sumamente especializada, y ella va a acompañar en todo el proceso de denuncia, de declaración, de asistir a juicio, regularización administrativa y cualquier asunto o asesoría jurídica que pueda necesitar una mujer. Y de la misma forma, la atención psicológica especializada en el trauma de lo que han vivido, y hacemos terapia grupal e individual con cada una de las mujeres. Si son mujeres que han venido de fuera, a veces habrán venido incluso sin papeles, lógicamente en una situación irregular. ¿Cómo responde la administración ante estas situaciones? Por el hecho de haber sido víctimas, ¿no?, de explotación sexual. Bueno, si hay indicios de que ha sido víctima de trata, hay algunos artículos en la ley de extranjería, en el artículo 59 bis, que sí colabora con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El Estado va a apoyar en su regularización administrativa, a veces por su situación personal. Hay diferentes vías. A veces toca por arraigo, a veces... Ya. Pero ahí una abogada especializada es como un lujazo, porque pues en función del caso... sin duda, ¿no? Va a acompañar en función de su situación, y cada caso es individualizado, y vamos a hacer el asesoramiento puntual para cada mujer. ¿Y la ayuda psicológica? ¿Contáis con psicólogas en la asociación? ¿Es voluntariado o es parte de vuestros servicios que prestáis? Todo es staff, o sea, son personas que están contratadas, es personal laboral de la asociación. ¿Y cómo os financiáis? ¿Hay ayudas públicas, ayuda privada, empresas que pueden donar, empresas que pueden, no lo sé, facilitar recursos de algún tipo? Tenemos financiación pública, subvenciones estatales, locales, autonómicas. Que dan luego muchísimo trabajo. Eso es tremendo el trabajo. Y luego financiación privada, bancos como Caixa, empresas, socios individuales que están apoyando nuestro trabajo. Porque uno de los temas que me parece muy importante para abordar este drama es el papel de la sociedad civil, que incluye a empresas que pueden ayudar de muchas formas, ¿no?, ya solamente aportando recursos, pero cómo concienciar, por una parte, para reducir el consumo de prostitución y de pornografía. Es una de las cosas que yo creo que la sociedad civil se debería volcar, y también cómo se puede ayudar, ¿no?, a proyectos como el vuestro. Pero bueno, vamos a lo primero. Una de las formas de luchar contra la trata de personas es concienciarse. Creemos que la educación es sumamente fundamental. O sea, no debemos seguir siendo el tercer país del mundo con mayor consumo de prostitución. Todavía, mira, los grandes acuerdos de empresas todavía se realizan dentro de un club. Todavía en las despedidas de soltero es, venga, vamos a buscar y vamos a... Porque realmente es violar a una mujer a cambio de un billete. Entonces, eso debe cambiar. O sea, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes deben
recibir una diferente educación. La pornografía está haciendo un daño terrible. Me he quedado en el primer ejemplo que has puesto. ¿Es posible que siga habiendo empresas que firman sus acuerdos en clubs? Sí, por supuesto. Claro que sí. Y lo celebramos, el acuerdo que acabamos de hacer, vamos a un club. Y las grandes empresas, muchas de ellas, bueno, de verdad es que hay detrás es muchísimo lo que hay detrás. ¿Y se puede acreditar que son consumidores? ¿Se puede acreditar quién ha encargado los servicios? Siempre es una cosa, a ver, no es público en el sentido de que el club ofrecerá una confidencialidad. Claro, esto es, pero es que también en España es alegal. O sea, es que no es un delito que a día de hoy nuestras leyes no están formuladas de esa manera. Bueno, pero las empresas tienen unas políticas, ¿no? de responsabilidad corporativa, de sociedad social, y esto es un punto que claramente tenemos que mejorar. No, por supuesto. Por supuesto, pero ¿Qué podrías para que en las empresas se exija que esto no pueda ocurrir? Yo creo que más allá de lo que suceda en una empresa es cómo debemos transformar nuestra sociedad y dónde queremos que crezcan nuestros hijos y nuestras hijas. Si todavía en nuestra sociedad se contempla que se puede comprar el cuerpo de una mujer, y hay un debate abierto de si hay que regularizar la prostitución y que sea un trabajo sexual, si todavía creemos y estamos a ese nivel, o si queremos abolir la esclavitud. O sea, porque a día de hoy, de verdad hace 200 años se abolió el tráfico de esclavos, pero es que a día de hoy nuestras cifras han subido de una manera exponencial. Ahora se está esclavizando a las mujeres. Las mujeres son esclavas en nuestro país. Hay muchísimas esclavas mujeres en nuestro país que no tienen posibilidad de salir y que están siendo explotadas todos los días. El argumento que suelen utilizar las personas que defienden esa regularización o legalización de la prostitución es pues que se pueda ejercer de forma más segura, que no haya riesgos, que no, físicos o de seguridad personal, ¿no? O de integridad, pero también riesgos pues de otros tipos y por supuesto jurídicos y fiscales, etcétera. ¿Qué le podemos decir a estas personas que argumentan, ¿no? En ese sentido? Bueno, ha quedado claro que es una violencia, la forma más fuerte de violencia contra la mujer. En realidad, la ley que proponemos, que es una ley abolicionista, no pone el foco en las mujeres. Si una mujer, porque quiere, no va a estar penalizada. Nosotros creemos que es muy importante poner el foco en el hombre que es consumidor de prostitución. Ese hombre que paga por acceder al cuerpo de una mujer, eso no debería suceder. No debería ser legal que un hombre pueda acceder al cuerpo de una mujer. Uh-huh. Entonces creemos que es muy importante que el foco de una ley que realmente haga algo para transformar lo que estamos viviendo como país es que ponga el foco en el consumo, en realmente, de verdad, es una violación. O sea, penalizando tanto al consumidor como por supuesto, al que se lucra de la organización. Por supuesto. Penalizando, educando, o sea, que el Estado dé importantes fondos para educar a la sociedad a nivel general, desde los más pequeños hasta los más grandes, entendiendo que la prostitución es una forma de violencia. Antiguamente podíamos entender que un hombre podía pegar a una mujer. A día de hoy no, eso no pasa porque ha habido una importante educación. Pero vamos a poner el ejemplo de que una mujer dice, mi marido me pegó ayer, pero la verdad me quiere. Él me quiere. Solamente se le fue de las manos. ¿Tú qué pensarías? Claramente tienes que hacer algo, ¿no? Y no está bien, ¿verdad? Tú ya comprendes que por mucho que ella te esté diciendo que él te quiere y que yo quiero estar aquí, eso no es bueno para ella, porque le está haciendo daño, porque está haciendo violencia, aunque ella no lo entienda, porque está quebrada por la vida que ha tenido, por las veces que ella le ha pegado. Pues de la misma forma es la prostitución. El consentimiento está viciado. Está viciado por la situación de vulnerabilidad, por el abuso que han vivido muchas veces desde muy pequeñas. Más del 80% han sido abusadas sexualmente desde muy pequeñas. A mí me han llegado a decir, mira, Carol, desde pequeñita me lo han hecho. Ahora por lo menos que me paguen. O sea, entonces, ¿cómo está el alma de esa mujer? Completamente quebrada. Entonces... Y en lo que pedís a una posible nueva ley, en este sentido, ¿cómo está la tramitación? ¿En qué punto nos encontramos? ¿Sois muchas las asociaciones e instituciones que estáis presionando para que haya una ley contra la trata, ¿no? Y supongo que... Sí, son como dos leyes distintas. Una es la ley contra la trata, como el delito de trata en sí mismo, ¿vale? Y otra es una ley abolicionista de la prostitución, que aborde el tema de la prostitución en nuestro país, porque no puede ser que siga siendo algo alegal y que haya un aprovechamiento y que las mafias decidan venir a este país por la impunidad que hay.
¿Y en qué estado está? Eso si nos está escuchando, eso no está. A nivel legislativo no está. No sé. Bueno, hay a veces, pues la ministra de Igualdad ha dicho que sería buenísimo que saliera adelante una ley abolicionista, pero ojalá que esto salga adelante. Pero no se ha empezado a trabajar el texto, ni se ha preguntado a quiénes está. A día de hoy, bueno, hubo en el pasado algunas cosas, pero no, eso está enterrado, eso habría que volverlo a empezar. Y también hay pues el tema de la ley contra la trata, pues también está sobre la mesa, pero bueno, todavía no hay avances al respecto. Tampoco hay unos grandes pronunciamientos ni siquiera a nivel programático, ¿no? En los programas de los partidos políticos está claro quiénes quieren una cosa, quiénes quieren otra. Hay también muchísimo enfrentamiento. El problema es que no hay acuerdo. O sea, enfrentamiento interno, ¿no? Me imagino. Yo creo que hasta en los propios partidos internamente no, pero incluso en diferentes partidos. No hay acuerdo en este sentido. Y desde la sociedad civil, volviendo un poco, ¿no?, a qué podemos hacer cada uno, qué se puede hacer a nivel personal o a nivel social, y desde las empresas, ¿qué nos pedirías? Pues la verdad, deberíamos entender que la lucha contra la esclavitud es un problema de todos y de todas. Y que nos necesitamos mutuamente y que la esclavitud está muchísimo más cerca de lo que imaginamos. Entonces, realmente la llamada es a la acción, a ser parte de la libertad de las mujeres en nuestro país. Y sea en el lugar en el que te encuentres. Yo les diría, mira, si estás en una empresa, puedes y tienes puestos de trabajo, puedes acompañar a mujeres en ese proceso de inserción. Desde la responsabilidad social corporativa puedes ser parte de la libertad de las mujeres, donando de tus beneficios y siendo parte de ese acompañamiento que se le está realizando para que las mujeres puedan caminar. Y hablando, ¿no?, del tema, porque al final, si hay ese consumo, significa que estamos rodeadas de ellas. Hay hablando en las propias empresas, hablando. Nosotros a veces nos invitan mucho para hablar en las empresas acerca de todo esto y tener hasta los indicios de que al lugar en el que te mueves hay una posible víctima de trata. La trata no solo es la sexual, de la que hoy estamos hablando mucho. Hay mendicidad forzada, comisión de delitos, matrimonios forzados. O sea, hay un abanico muy grande y miras y cuando te conoces dices, es que no me puedo creer, es que está en el metro, es que está en el tren, es que de repente ves a un abuelito con una niña muy jovencita y de repente dirás, ¿será su abuelo? ¿Será? No, finalmente ves que le toca una parte íntima. O sea, está por todas partes. También te quería preguntar por vuestros desafíos futuros. ¿Cuáles son los planes de Amar Dragoste? ¿Cómo vais a enfrentaros a este aumento que está habiendo, ¿no?, de situaciones de riesgo, de aumento de consumo, de todo lo que conlleva también la pornografía? ¿Cuáles son vuestros planes? ¿Cuál es vuestro sueño? Bueno, nuestro sueño es que no existir. En realidad, ojalá que Amar Dragoste no tuviera que existir y que mañana dijera, mira, cerramos, ya no hay casos, ya no hay mujeres, esto se ha acabado. Ese es realmente el sueño. ¿Y cuáles son los pasos? Pero los pasos para llegar a ese sueño en realidad es estar en todos los lugares donde se nos llame, se detecten posibles víctimas. Nuestro lema es luchar por libertad vida a vida, una a una. Es decir, caso que llega, vamos a acompañar desde el inicio hasta el final para que esa mujer logre caminar en libertad. Y en el mientras tanto, muchísima incidencia política para transformar las leyes en nuestro país, y en el intermedio muchísima prevención, educación. Vamos a todos los institutos, universidades, tratamos de ser lo más creativos posibles para que los jóvenes escuchen, para realmente traer el tema sobre la mesa y vamos a hablar, vamos a ver qué es lo que está pasando. Cuando vamos a los institutos siempre hay niñas afectadas y jóvenes afectados, siempre. O sea, mucho más de lo que podemos llegar a imaginar. Entonces necesitamos hablar de esto, necesitamos educar. En realidad, educar también a los profesores, a las direcciones de los centros para que no paren, ¿no?, de hablar de este tema. Y a los padres y a las madres. Y las familias, por supuesto. Sí. Volviendo al tema de los efectos de la trata, estamos centrándonos muchísimo en la prostitución, en la explotación sexual, que fundamentalmente es, ¿no?, las personas a las que ayudáis desde Amar Dragoste es víctimas de explotación sexual. ¿Tenéis contacto también con otras víctimas de trata de personas para otros fines? Mendicidad, delincuencia forzada, antes mencionabas, ¿no?, u otras formas forzados, matrimonios también sucede.
Hace unos años hicimos una campaña porque es algo que está conjunto con la Guardia Civil, porque es algo que está muy poco visibilizado y que creemos que no pasa en nuestro país, pero también pasa. También se fuerza a las mujeres a casarse y a las niñas. ¿En qué contextos? Y a las niñas. Mira, sabemos que en España no se va a casar una niña, pero se la llevan fuera del país y cuando vuelve está casada. Eso está pasando. Se fuerza a las mujeres también. Pero ese matrimonio no se puede reconocer en España. Pero viene casada de otro país. ¿Y si se reconoce? Es cierto, de los países, pero sí. Es cierto que desde mi experiencia y para mi sorpresa, efectivamente nuestra ley reconoce el matrimonio que se haya realizado, que se haya celebrado conforme a una ley extranjera, a una ley de otro país. Aquí se reconoce, pero no en el caso de una menor, entiendo. Tendrá que haber unos límites. Sí que lo he visto aquí en España no te puedes casar, digamos, por ejemplo, por videollamada. Necesitas que haya no unas formalidades, una persona y desde luego unas firmas, unos testigos, ¿no? Es que esto lo dice el Código Civil. Sin embargo, cómo se reconoce el matrimonio celebrado válidamente según la norma de otro país en ese país o conforme a su ley, se están admitiendo y regularizando se reconoce el matrimonio pues celebrado pues a distancia, por videollamada, por llamada o celebrado efectivamente en el extranjero, pero cuando uno de los contrayentes es menor de edad, aquí sería absolutamente nulo. Posiblemente o a lo mejor tampoco lo intentan regularizar en el momento y lo piden así, ¿no? No creo que estas personas no tienen necesidad de regularizar, por supuesto, ni el fin de ese matrimonio ni ningún tipo no tienen ningún sentido legalizar de formalización. Claro. Como también muchas veces te puedo decir, nosotros atendimos a una mujer, la mafia la captó, la trajo, ella pensaba que venía a cuidar unos bebés, pasó la primera noche en una casa, dijo, ¿cuándo voy a conocer la familia que vengo a cuidar? Y le dijo, mañana vamos. Al día siguiente la montaron en un coche y la llevaron a un club de carretera, en la carretera de Toledo, la llevaron allí y le dijeron, esto es lo que vienes a hacer. Ella se puso súper nerviosa y finalmente le dijeron, mira, te damos dos opciones, o te quedas en el club o vas a ser la esclava sexual de un solo hombre, un hombre te va a comprar. Entonces ella, en ese estrés tan terrible del momento, dijo, era muy inteligente, prefiero quedarme aquí, sé dónde estoy. Ella se había puesto muy nerviosa, pidió fumar. Entonces cuando le dieron el mechero vio que estaba la dirección del club, dijo, por lo menos sé dónde estoy. Entonces se quedó ahí, ella finalmente logró escapar, pero ya había, o vas a quedarte en un club o vas a ser la esclava sexual de un solo hombre. Yeah. Servidumbre es una venta de una persona. Exacto. En es un hombre que te va a comprar y vas a hacer servidumbre a ese hombre. ¿Acaban en la cárcel esos hombres? ¿Habéis visto algún caso? Hemos visto casos en prisión, pero lamentablemente no todo lo que tendría que suceder. Uh-huh. Es muy difícil llegar hasta el final y judicializar todos los casos. Es bastante complejo, pero hemos visto y tenemos muchas sentencias donde hay gente y mafias en prisión. ¿Y qué ocurre en los casos en que, por lo que sea, hay falta de prueba o se escapan o habéis conseguido a lo mejor liberar a una de las mujeres afectadas, a una de las víctimas, pero se ha intentado denunciar, pero no ha habido, o por falta de... Y ese hombre seguirá captando otras mujeres o en nuestro país o en otro. ¿Dirías que desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hay suficiente colaboración, hay recursos, no se dejan las cosas, digamos, no se deja pasar, ¿no? No sé, o puede haber en algunas ocasiones situaciones o lugares donde se está siendo cómplice de que esto esté ocurriendo por otros motivos, ¿no? Quizá. Siempre salen cosas, pero yo creo que tenemos unas buenas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están haciendo un trabajo excepcional con las herramientas que tienen. Entonces, tanto desde Policía Nacional como desde Guardia Civil hay unidades especializadas en la lucha contra la trata y son personas muy comprometidas y que están trabajando duro para atender y lograr rescatar a... Una de las formas de llegar a estas tramas, ¿no? Y a estas situaciones de trata, entiendo que es la prostitución que se detecta, ¿no? A través de medios digitales, la lucha contra la ciberdelincuencia en general y en particular con prostitución de menores, ¿no? Porque yo lo que también he visto o he tenido algo de experiencia es cuando se trata de prostitución de mayores, ahí no entran las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, ni policía ni guardia civil, no hay un delito, ¿no? Ni siquiera por esa manipulación de pornografía, a pesar de que pueda haber algún indicio o pueda parecer que las mujeres que aparezcan, como todo lo que aparece es violencia, como en realidad debería investigarse en todos los casos, ¿no? Porque en el momento, efectivamente, como vosotras decís... Pero claro, cuando no hay más que hacer es cuando es menor.
Cuando es menor, ahí sí se investiga. En todos los casos, aún en la trata y en la prostitución, siempre que sea menor, es delito. Y me imagino que es una de las vías o de los hilos de los que hay que tirar para llegar a sí, ¿no? Sí. Y hay brigadas especializadas en hacer seguimiento de pornografía y desmantelar redes de menores. Que eso es otro mundo, las consecuencias son terribles. Yo he tenido la oportunidad de acompañar a una, ya siendo mayor, pero que estuvo dentro de una red de trata de pornografía infantil. Y claro, las consecuencias a lo largo de su vida han sido muy fuertes, muy fuertes. ¿Estáis ayudando ahora mismo a menores? De la asociación. Acompañamos a menores en el ámbito preventivo, yendo a los institutos y a los coles, como te comentaba, pero atendemos a las víctimas mayores de edad. Y a los menores también se les atiende, entiendo, pero a lo mejor por otras vías del gobierno. Pues para finalizar, Carolina, yo te pediría que nos digas cuál es tu mensaje final, qué le querrías, pues transmitir, ¿no?, a nuestra audiencia, a los seguidores de Principios, desde Amar Dragoste. Nada, en primer lugar, muchísimas gracias por habernos escuchado, haber llegado hasta el final de este podcast. Tenemos un gran reto por delante y te animaríamos a ser parte de la libertad de las mujeres. Si quieres unirte a nosotras, a Amar Dragoste, en esta lucha, eres más que bienvenida o bienvenido. Te necesitamos voluntarios, necesitamos personas que quieran formar parte de esta red de libertad de las personas, de las mujeres, de las niñas que están siendo prostituidas o explotadas o siendo víctimas de trata, ya sea pro bono, ya sea con apoyos económicos desde tu empresa. Sé parte de este camino de libertad. Pues muchísimas gracias, Carolina, y gracias a todos los que nos habéis seguido. Os animo a entrar en la web de Amar Dragoste, a contar con sus joyas en libertad y con el catering, Coffee Life Catering, para apoyar este maravilloso proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias.